Hola, hola a todos chicos, esperando se encuentren bien. Les doy la bienvenida a otra cápsula del curso de métodos cuantitativos, en la cual vamos a ver un ejercicio de intervalo de confianza con ya test de hipótesis, ¿cierto? En este caso, para la media, ¿ya? Eh, Como pueden haber visto durante el último tiempo, hay distintos tipos de hipótesis, ¿cierto? De ejercicios de hipótesis, ¿cierto? Para la media. También más adelante vamos a ver para la diferencia de medias y también para la varianza, ¿ya? Hay distintos casos, pero en este caso, el primero que vamos a ver va a ser para la media, ¿ok? Entonces, vamos con el ejercicio, ¿ya? Dice, su compañía de internet afirma que provee una velocidad media de descarga de 50 megabytes, ¿ya? Megabytes por segundo. Pero usted ha tenido problemas últimamente y sospecha que es estrictamente menos, ¿ok? Entonces, dice que usted mide la velocidad, hace como un experimento de descarga, ¿cierto? En 9 días distintos, obteniendo un promedio de 47,0. Y dicen que suma datos normales con varianza real, ¿cierto? De 100. Y lo primero que nos dicen es plantear el test que resuelva su sospecha, calcular el p-valor y concluir usando un alfa de 5% o un nivel de significancia de 5%, que traducción decimal vendría siendo un 0,05, ¿ya? Entonces, en estos ejercicios, ¿cierto? Lo primero que deberíamos hacer es claramente plantear la hipótesis, ¿cierto? La hipótesis alternativa, o no la mejor dicho, la primera, y la alternativa que vendría siendo la que uno se plantea para ver si efectivamente eh, le gana, por decirlo así, a la nula, si la nula se cumple o si se rechaza, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser eh, plantear esa hipótesis, ¿cierto? Entonces, vamos a llamar mu, ¿cierto? A la velocidad media de descarga, velocidad media, velocidad media de descarga, ¿ya? Y planteamos la hipótesis. Entonces, lo primero, la hipótesis nula siempre va a ser lo que está como ofrecido según el enunciado, ¿ya? Lo que, lo que está supuestamente establecido. Entonces, la compañía de internet nos está diciendo que ellos proveen una velocidad media de descarga de 50 megabytes, ¿ya? Igual a 50, ¿ya? Entonces, ustedes van y escriben, ¿cierto? Que la velocidad media, o mu, es igual a 50, ¿ya? Entonces es igual a 50. Y ahora vendríamos a escribir nuestra hipótesis alternativa, ¿ya? Que sería que ustedes tienen sospecha, ¿cierto?, de que es menor a 50, ¿ya? No dice menor o igual, por lo tanto, como dicen, menor a 50 vendría siendo simplemente menor a 50, ¿cierto? Entonces, ahí tendríamos mu menor a 50, ¿ya? Ese es el primer paso, ¿ok? El primer paso para este tipo de ejercicio vendría siendo plantear la hipótesis nula y alternativa, como les comentaba, ¿cierto? Y ahora, ¿qué vendría? Una vez tenemos la hipótesis, ¿cierto? Tendríamos que ver nuestro estadístico que vamos a ocupar, ¿ya? En este caso, si se dan cuenta, igual es súper importante que identifiquen en un primer momento, ¿cierto?, qué estadístico van a tener que usar, ¿ya? Y esto va a depender de algunos factores, ¿cierto? En este caso, va a depender de la varianza, ¿ya? Ya que, como aquí nos dice que la varianza real, ¿cierto?, es 100, la varianza ya es conocida. Entonces, como este tipo de ejercicios, cuando nos están preguntando test de hipótesis para la media y además nos dicen que la varianza es conocida, vamos a tener que trabajar con el estadístico Z, ¿ya? El que responde a una distribución normal, por lo tanto, es una fórmula que va de la siguiente manera, ¿ya? Simplemente la fórmula hay que seguirle al pie de la letra, ¿ok? Y como les digo, esto va a depender de si la varianza es conocida, ¿cierto? No está propuesta en el enunciado, o si está desconocida, tendría que ser con testudent, ¿ok? Entonces, en este caso, como nos dan la varianza, ¿cierto? Va a ser un z observado, como se le suele llamar, el cual sigue esta fórmula, ¿ya? La media, ¿cierto? Menos la media teórica, que en este caso vendría siendo el mu, ¿cierto? El 50,
Y esto todo dividido en lo siguiente: la desviación estándar y la raíz de la muestra, ¿ya? Que son los datos con los cuales estamos trabajando dentro de este enunciado, ¿ok? Entonces, una vez tenemos la fórmula, toca reemplazar, ¿ya? La media, ¿cierto? La media que nosotros calculamos según el experimento, ¿cierto? Dice que en 9 días distintos, que vendría siendo la muestra, se obtuvo un promedio de 47. Aquí es donde entra el 47 de inmediato, ¿ya? La media, 47 menos esa media teórica que vendría siendo el 50 que nos proponen los de la compañía. Aquí sí, 47 menos 50 dividido en esa fracción, ¿cierto? Que vendría siendo la desviación estándar. Ahí ojo que es la desviación estándar, no la varianza. Aquí la varianza no está con el signo, pero esta siempre se denomina así, ¿cierto? Por lo tanto, si es 100, calculamos su raíz, ¿cierto? Y bueno, esto igual es bastante rápida de calcular. Vendría siendo 10, ¿cierto? 10 la varianza, ¿ok? Por lo tanto, vamos a tener que es 10, ¿cierto? La desviación estándar dividida en la raíz de la muestra, que en este caso tenemos, en este experimento se hizo en 9 días, por lo tanto, la muestra vendría siendo la raíz de 9, ¿ya? O directamente 3, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Hacemos nuestros cálculos, aquí tendríamos menos 3 y dividido en 10 dividido en 3, ¿cierto? 10 dividido en 3, ¿ya? Entonces, para ver así brevemente cuánto nos debería dar esto, menos 3 dividido en 10 dividido en 3, esto nos da exactos menos 0,9, ¿ya? Menos 0,9, ¿ok? Entonces, bien, el primer paso lo hicimos, ¿cierto? Tenemos la hipótesis lista y además ya tenemos nuestro set observado que fue en base a lo que pudimos sacar del enunciado, ¿cierto? La media, ¿cierto? Eh, Experimental, por decirlo así, la media teórica, la desviación estándar en base a la varianza y la muestra, ¿ok? Entonces tenemos que es igual a menos 0,9. Ahora, cuando tenemos este set observado, al igual que como hacíamos con los ejercicios anteriores, ¿cierto? Antes del test de hipótesis, tenemos que buscar este z dentro de la tabla de distribución normal, como estamos trabajando con esta distribución, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a la tablita. Ya. Entonces, a ver así, cambiando aquí, vamos a compartir la tabla. Ahí sí. Aquí tenemos la tabla de distribución normal, ¿cierto? Estandarizada. Entonces, nos vamos al 0,9, ¿ya? En este caso dio menos 0,9, pero para este tipo de efectos no pasa nada con eso, ¿ok? Solamente tienen que irse al valor del número, ¿ok? Entonces, como pueden ver, ¿dónde está el aquí? 0,9, ¿cierto? Era 0,9 justo, entonces buscamos el 0,9 aquí y aquí vendría siendo en 0,00 porque no tiene más decimales. Por lo tanto, nuestro valor eh, de probabilidad va a ser el siguiente, que sería el 0,3159, ¿ya? Entonces, volviendo a la pizarrita, a ver, 0,3159, ¿ya? Vamos a anotar aquí el siguiente paso. Aquí, ¿ya? Tenemos que esto, ¿cierto? En base a su z, es un 0,3159, si no me equivoco. A ver, dame un momentito. Claro, 0,3159. Entonces, vamos a escribirlo de esta manera.
esta es la parte 3, ¿cierto? Para representarlo un poquito más de manera gráfica, para que se entienda un poquito mejor, ¿cierto? Vamos a hablar de esa parte, ¿ya? Entonces, la campana de Gauss, ¿cierto? Como pueden ver, la suma total es 1 y si la parten en la mitad, ¿cierto? Vamos a tener 0,5 en la parte izquierda y 0,5 en la parte derecha, ¿ok? Entonces, ok, entonces aquí, ¿cierto? Estaría el 0 y como nuestra hipótesis, la voy a dejar ahí de nuevo, la nula, ¿cierto? Era que el mu era igual a 50. Y la hipótesis alternativa nos decía que mu es menor a 50. Entonces, como es menor, va a estar en el lado izquierdo, ¿cierto? Y lo vamos a dejar de la siguiente manera. Vamos a dejar así representada en el gráfico. Aquí, ¿cierto? Está en la parte izquierda, ¿ya? Entonces, ahí vendría siendo nuestra parte de el menor a 50, ¿cierto? Y aquí con el z igual a menos 0,9, que es el que calculamos anteriormente, ¿cierto? Entonces, teniendo este gráfico, ¿cierto? Quizás se puede entender un poco mejor. Y además, para ver la relevancia del p-valor, que es como nos pidieron en el enunciado, ¿cierto? Y en la letra A, ¿ok? Entonces, teniendo, ¿cierto? El z es igual a menos 0,9, que es la región de rechazo, ¿cierto? La de acá. A ver. Y sabiendo que todo esto es 0,5, ¿cierto? Desde el punto medio, ¿cierto? Hacia la izquierda y hacia la derecha 0,5. Vamos a dejar ese 0,5 mejor afuera para que se entienda un poquito mejor. Aquí tenemos 0,5. Aquí. Toda esa región va a valer 0,5, ¿cierto? Hasta el punto medio. Y lo mismo para el lado derecho, ¿cierto? Y entonces, como nosotros también vimos la probabilidad del menos 0,9, que vendría estando situado aquí, ¿cierto? La probabilidad, ¿cierto? Que era 0,3159, si no recuerdo mal. Para calcular el valor P, tendríamos que eh, hacer la resta, ¿cierto? Que además, en otras palabras, vendría siendo el resultado de esto, ¿cierto? Lo que tengamos acá. Va a ser el valor, la resta, ¿cierto? Entre 0,5 y 0,3159, que es conocido como el valor P, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Hacemos esa resta y ahí está. 0,5 menos 0,3159 nos da el número de 0,1841. ¿Ya? Ya. Creo que en un porcentaje vendría siendo un 18,41%. ¿Ok? Ahora, la regla para rechazar el valor P, ¿cierto? Vendría siendo la siguiente. El nuevo paso, ahí 4. ¿Ya? Va a ser que se rechaza la hipótesis nula si es que pasa lo siguiente. Vamos a rechazar H0, ¿cierto? O la hipótesis nula si es que el valor P, que es lo que calculamos recién, ¿cierto? Es mayor o igual, menor o igual quiero decir, a ese nivel de significancia que en este caso vendría siendo el 5%, ese alfa, ¿cierto? Entonces, en este caso,
resulta que en base a lo que calculamos nosotros, ¿cierto? El valor P es mayor, ¿cierto? A ese 5%. Si lo ponemos en la ecuación, ¿cierto? Un 18,41%, ¿cierto? No cumple que sea menor o igual con un 5%, ¿ya? No lo cumple. Entonces, como no se cumple, vamos a decir que la hipótesis nula no se rechaza por esa misma afirmación, ¿cierto? Entonces, para dejarlo un poquito más bonito, ¿cierto? Más estructurado, podemos decir que ya la respuesta definitiva, como se rechaza, quiero decir, no se rechaza H0, ¿cierto? No se rechaza el H0 debido a que los datos no proveen suficiente evidencia, ¿cierto? No poseen, no proveen, quiero decir, suficiente evidencia para refutar, ¿cierto? O para rechazar lo afirmado por la compañía, ¿ya? A el nivel de el alfa, ¿cierto? 5%, ¿ya? Al nivel de un alfa de 5%. Ya, ahí lo tuve que escribir porque no tiene el símbolo ahí en el teclado. Entonces, al nivel del alfa de 5%, por lo tanto, no se rechaza. ¿Ok? Entonces, esa sería la primera parte. Ahora, en la segunda parte de este ejercicio nos preguntan lo siguiente. Voy a borrar un poquito. Nos dicen lo siguiente, ¿ya? Esa es la primera parte, voy a dejarla ahí. Y la B nos dice que dice, usted desea confeccionar, ¿cierto? Un intervalo de confianza para la velocidad media de descarga al nivel de confianza de 98%. ¿Ya? Ahí estará signo de pregunta. Ahí sí. ¿Cuántos datos adicionales necesita para que el intervalo tenga largo 10? ¿Ya? Porque como pueden ver, eh, ¿cierto? Teníamos en este caso, bueno, en la parte primera, esto se hizo en 9 días distintos, ¿ya? Se hizo en 9 días. Entonces, ahora vamos a tener que ver cuántos datos adicionales, ¿cierto? Se necesitan para que el intervalo tenga largo 10. En este caso sí hablamos del intervalo de confianza, ¿ya? Entonces, para este inciso, ¿cierto? Para la letra B, vamos a tener que hacer lo siguiente. Primero, ¿cierto? Como en base al enunciado decimos que la varianza real, o sea, podemos inferir que la varianza real es conocida, ¿cierto? Ya que está ahí mismo. Eh, Vamos a usar la distribución normal también. En este caso, eh, para el nivel de significancia, en este caso, tenemos 1 menos alfa, ¿cierto? 1 menos alfa es igual a 98% o 0,98, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que alfa es igual a 0,02, ¿ya? Entonces ahí tendríamos 0,02. Y como recordarán, como en la clase anterior, ¿cierto? En la cápsula anterior, mejor dicho, por fórmula, ¿cierto? Tendríamos que hacerlo de la siguiente manera, ¿ya? Ya que esto se basa en el alfa dividido en 2, ¿cierto? Para eh, poder calcularlo, ¿cierto? Para buscarlo después, posteriormente en el z, ¿ya? Entonces, su estadístico z, quiero decir mejor. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a decir que la probabilidad, ¿cierto? Que sigue una distribución normal, 0,1, ¿cierto? Menor a z, se rige de la siguiente manera, ¿ya? 1 menos 98% dividido en 2, ¿cierto? Para buscar su z.
Esto nos va a dar un 1%, ¿cierto? O un 0,01, ¿cierto? Que es lo mismo que al final el alfa ya en decimal, 0,02, lo dividimos en 2 y nos da 0,01. Que en porcentaje vendría siendo el 0,1, ¿cierto? El 1% quiero decir. Entonces, una vez tenemos ese 1%, lo buscamos, ¿cierto? En la tabla, en este caso es la probabilidad, ¿cierto? Por lo tanto vamos a buscar el z, hacemos como el proceso inverso que hicimos anteriormente en el inciso A, ¿cierto? Entonces vamos a la tabla, a ver, ya. Recuerden, ¿cierto? Que teníamos el valor de 0,01, en este caso el decimal, pero como en el anterior, en la cápsula anterior, ¿cierto? Cuando buscamos estos valores, ¿cierto? En este caso, en base a un porcentaje, ¿cierto? Con distribución normal, tendríamos que primero hacer la resta entre 0,5 y ese porcentaje que nos dio o la probabilidad, ¿cierto? Entonces, eh, vendría siendo 0,5 menos 0,01. Que recuerden el alfa dividido en 2, ¿cierto? Y esto nos va a dar 0,49. Entonces, buscando el z más indicado, ¿cierto? Más parecido, esa probabilidad vendría siendo en 2,33, si no me equivoco. Sí, el más cercano, ¿cierto? Entonces, ahí, 2,33 aquí. Entonces, volvemos a la pizarrita y tenemos que nuestro z es 2,33, ¿cierto? Entonces, aquí, ya. Lo primero estaría listo. Ahora, llamando, ¿cierto? M a la cantidad total de datos necesarios, ¿cierto? Vamos a ver el largo deseado y despejar esta M, ¿cierto? Que en este caso vendría siendo nuestros datos que nos faltan, ¿ya? Entonces, por fórmula, ¿cierto? Tenemos que, si queremos que el largo del intervalo sea igual a 10, como nos dicen ahí, esto tiene que ser igual a la siguiente fórmula. 2 por z, ¿cierto? El z que tenemos ahí calculado, por la desviación estándar y dividido en la raíz de m, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a despejar m, vamos a pasarlo multiplicando por el 10, ¿cierto? Esto nos va a quedar 2z desviación estándar ahí, ya. Entonces ahora eh, hacemos lo mismo, ¿cierto? Pasamos el 10, ¿cierto? Dividiendo ahora en este caso a toda la expresión de la derecha. Ahora para sacar la raíz cuadrada, ¿cierto? Vamos a elevar todo al cuadrado. Y lo que nos va a quedar es lo siguiente. M es igual a 4, ¿cierto? O mejor dejémoslo expresado. Vamos a dejarlo como 2z por la desviación estándar dividido en 10, ¿cierto? Todo eso al cuadrado, ¿ya? Entonces, vamos a dejar solamente esto anotadito para que no haya tanta cosa aquí. Entonces el m ahí está despejado, ya sabemos que así lo vamos a encontrar, ¿ya? Ahora, reemplazando, ¿cierto? Tenemos los valores, por lo tanto, m va a ser igual a 2 por el z, que en este caso 2,33, por la desviación estándar, que vendría siendo 10, ¿cierto? Y dividido en el mismo 10. Entonces ahí ya esto se puede simplificar inmediatamente. Y solamente quedaría elevar al cuadrado la multiplicación de 2 por 2,33, ¿ya? Y esto si lo multiplicamos, ¿cierto? 2 por 2,33, 4,66, y esto al cuadrado.
vendría siendo lo siguiente. 21,7156, ¿ya? Ahí tendríamos el valor, ¿ya? El valor de la cantidad total de datos necesarios que necesitamos para que el largo del intervalo sea 10, ¿ya? 21,7 que aproximado, si esto se lo llevamos a números enteros, ¿cierto? Como estamos hablando de datos, debería ser 22, ¿ok? Entonces, ahora bien, esa no es la respuesta definitiva, porque esta es la cantidad total de datos necesarios, pero como ya habían 9 muestras, ¿cierto? O sea, 9 días distintos, ¿cierto? En la que se hizo la muestra, vamos a decir que para, ¿cierto? Para llegar a nuestra respuesta, ¿cierto? Vamos a hacer la diferencia entre 22, ¿cierto? Y menos 9, o el 9, ¿cierto? Lo que nos va a dar 13. Y esta va a ser la respuesta, ya que se necesitan 13 datos adicionales para que el largo del intervalo sea igual a 10, ¿ok? Entonces, ahora sí estaríamos listos con el ejercicio, ¿vale? Ahí estaríamos listos con este ejercicio. Así que eso fue por esta semana, chicos. Cualquier duda o consulta pueden hacerla llegar, ¿cierto? Eh, a mi correo, ¿cierto? O en el mismo video, ¿cierto? En el mismo link. Y que tengan buena semana. Ahí ya estamos en contacto hasta la otra semana. Que estén bien. Chau, chau.